Ok, ok, seguimos entonces. Entonces, este NADH llega aquí a la cresta mitocondrial, ¿sí? Y el primero que se encuentra es algo que se le va a conocer como complejo 1. Si lo ven aquí, que parece aquí bueno, como un óvalo, ¿no? Después está aquí el complejo 2. Después está algo que se le conoce como coenzima Q. Luego está el complejo 3. Luego está el citocromo C. Luego está el complejo 4. Y por último tenemos el complejo 5. ¿Sí? Toda esta secuencia de complejos se le conoce así porque son en realidad complejos de proteína. Son estructuras muy, muy complejas dentro de esta parte de la cresta mitocondrial. ¿Sí? Bueno, a lo que nos interesa a nosotros es que el NADH o los NADHs que provienen, aquí nada más me está diciendo el ácido cítrico, pero en realidad, miren, de hecho pueden checar ustedes que dice NADH, que proviene ¿de dónde? Del citosol, dice aquí, ¿no? Ese NADH proviene de la glucólisis, ¿sí? Y también el NADH, bueno, este de aquí supongo que hace referencia a la descarbolización oxidativa. Entonces, todos los NADHs que vengan de la glucólisis o de la segunda etapa, que es la descarboxilación oxidativa, o del ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, van a ir a dar aquí, al complejo 1. Aquí van a llegar todos los NADH. Esos NADH, cuando llegan aquí, lo que sucede es lo siguiente. A ver, déjenme ver si alcanzo a proyectarle este. ¿Sí? Miren, aquí, si ven esta imagen que estoy ahorita proyectando, ¿verdad? Enfrente de la pantalla. Chicos, chicas. Sí. Sí, ok. Aquí llega el NADH, ¿sí? Llega al complejo 1, dona 2 electrones, si ven en la flechita, dona 2 electrones y se transforma en NAD+. Cuando él dona los 2 electrones o cuando él cede los 2 electrones, se transforma en NAD+, y se regresa otra vez hacia donde se requiera, ¿no? Puede ser en la glucólisis, puede ser que sea en la descarboxilación oxidativa, puede ser que sea en el ciclo de Krebs, ¿no? ¿Sí? Ok, y los protones que dona el NADH más, se van hacia acá dentro del espacio intermembrana, es aquí, ¿no? Que es la parte dentro de la cresta mitocondrial, ¿no? O sea, toda esta parte es como si fuera nada más la membrana, ¿no? Y acá dentro ya es la parte dentro de la cresta, ¿no? O dentro del ese gusanito que vemos. O sea, esto es como nada más en la pura membrana, ¿sí? Ok, entonces aquí más o menos bueno, aquí la secuencia de más o menos cómo sucede ese proceso. Cómo es cómo es que el NADH entrega los 2 electrones, ¿sí? Una vez que el NADH entrega los 2 electrones, esto no lo noten, porque realmente no es necesario que lo aprendan, simplemente es para que ubicaran cómo sucede eso, ¿no? Entonces, una vez que el NADH entrega los 2 electrones, están de acuerdo que estamos aquí, ¿no? Aquí. Entonces, aquí el NADH viene y entrega 2 electrones. Cuando él entrega esos 2 electrones, los electrones se mueven conforme lo indican aquí estas flechas de flujo, ¿no? Pasan al complejo 1, pasan al coenzima Q, luego pasan al complejo 3, luego pasan al citocromo, luego llegan al complejo 4, y aquí ya no hay movimiento, sino que ya cuando llegan al complejo 5, ¿no? ¿Sí? ¿Sí van siguiendo ahí la secuencia más o menos de los electrones? ¿O qué es lo que hace el NADH? Chicos, chicas. Bueno, si no me dicen nada, voy a pensar que sí, ¿eh? Ok. Aquí llega el NADH. En el complejo 2 es donde llega quién ahora, el FADH2. Y pasa exactamente lo mismo. El FADH2 cuando llega al complejo 2 entrega los 2 electrones y esos electrones se integran al camino de esta flecha de flujo y pasan por todos estos complejos hasta llegar al complejo 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me interesa aquí para efecto del examen? Lo que me interesa primero es que en el NADH, aquí sería complejo 1. En el complejo 1 llegan ¿quiénes? Los NADH, ¿sí? Y esos NADH cuando llegan ahí se transforman en NADH
D más, ¿no? ¿Sí? Más 2 electrones que ceden, más los protones que liberan, ¿no? ¿Sí? Entonces, los NADH que llegan al complejo 1 se transforman en NAD más 2 electrones que ceden y el protón que libera, ¿no? Este NADH, que está aquí, está perdiendo electrones, ¿no? Porque está perdiendo sus 2 electrones. A la pérdida de electrones, ¿cómo se le conocía en química? ¿Cómo llamamos el proceso de pérdida de electrones? O cuando se... Oxidación. Oxidación. Entonces aquí se oxida, en el complejo 1, se oxida el NADH. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pierde 2 electrones, ¿no? O pierde electrones. En este caso, pues muy exclusivamente 2 electrones, ¿no? ¿Sí? Ok. Por un NADH que llega, por un NADH que llega aquí al complejo 1, salen 3 ATP. ¿Sí? Por cada NADH que llega, van a salir 3 moléculas de ATP. Ok, en el complejo 2, lo voy a poner acá abajo. En el complejo 2 van a llegar los FADH o FDH2, ¿no? Como lo marcan ahí. De hecho, también los NDH sí lo manejan como simplemente NDH. Algunos libros lo manejan como NDH2. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, no es lo mismo, pero para efectos de examen sí. FDH2 se va a transformar en el FAD, bueno, FAD más 2 electrones más los protones, ¿no? Y también aquí se oxida, porque también pierde electrones, ¿no? Se oxida. Y por cada FADH2 que llega aquí al complejo 2, se liberan 2 ATP. Eso es lo que me interesa que ubiquen ahorita, esas reacciones de ahí. O por lo menos sepan a qué se refiere cuando se oxida el NADH, qué se refiere cuando se oxida el FADH2 y en qué complejo sucede, ¿no? Citocromo C, aquí en el citocromo C, deben de saber ustedes que cada vez que escuchen la palabra citocromo, se refiere a reacciones de oxidorreducción. Ahí ocurren reacciones de oxidorreducción, como lo vimos en fotosíntesis. Y en el complejo 4, ¿sí? Ahí se forma una molécula de agua. Bueno, no es muy relevante, pero ahí se emplea oxígeno, pues de nuevo. Es decir, los electrones que vienen de acá, ¿cuál es el camino final de esos electrones? ¿A dónde llegan? Pues se integran a esta molécula de agua. Sí, aquí se integra el oxígeno y los hidrógenos, los protones que están acá adentro, más los electrones que vienen viajando a través de toda esta línea o de toda la membrana, forman a la molécula del agua. Y otra vez, aquí ya lo habíamos visto allá en fotosíntesis, un proceso similar, ¿no? Que los protones que se quedan dentro de la membrana, para poder salir, lo hacen a través del complejo 5, que era como el gorrito de chef o una mandarina, así que decían ustedes. Y cada vez que gira este complejo, el ADP más un fosfato inorgánico da origen ¿a quién? Al ATP, ¿no? Y esos son los ATPs a los que me refiero, que ya salen al final, ¿no? Y hasta ahí ya terminé la parte de la respiración aerobia.
¿Ya puedo seguir o están anotando? Yo tengo una duda Sí, profe, porque es que, está el complejo 5 donde dice ADP más P, es I. Ajá, PI, fosfato inorgánico. Ah, eso sí, ok. Nada más quería saber qué significa. Ok. Sí, ese lo Pues, vimos también en fotosíntesis, ¿no? ¿Alguna otra duda? Entonces, ¿sí están copiando, chicos, chicas, para dejarle ahí y no seguir? yo estoy copiando. Ok. El complejo 5 es el ATP sintetasa, ¿es correcto, Miguel? Sí, el ATP sintasa o ATP sintetasa. Sí, Profe, dime. ¿es necesario copiar el diagrama? ¿O con que sea como las formulillas? Bueno, lo que nos dio ahorita, lo del complejo uno y 2. Con lo que te sepas el complejo 1 y complejo 2 está bien, Ok, gracias. ¿vale? Y recordar otra vez que citocromo significa reacciones óxido-reducción. Ya, profe, ya puede borrar. ¿Ya podemos seguir? Ok. Bueno, entonces en nuestro balance energético que estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer la cadena de transporte de electrones? Que es la cuarta etapa. Pues los dos ATPs que ya salieron de la glucólisis, ya salieron como ATPs, ¿no? Eso ya los cuento como ATP. Los dos ATPs que salieron del ciclo de Krebs, también ya los cuento como ATP. Entonces quiere decir que de puros ATP que salen durante toda la respiración son cuatro, ¿no? Dos de la glucólisis y dos del ciclo de Krebs, ¿no? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Los NDH, ¿cuántos NDH hay durante todo el proceso? Pues hay dos NDH en la glucólisis, hay dos NDH en la transformación del piruvato en acetil-CoA y hay 6 NDH en el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs. Entonces son 2, 4 y 6 son 10, ¿no? Entonces son 10 NDH, ¿no? Están aquí. Por 3 ATP que genera cada NDH, que ya les había comentado yo aquí, cada NDH que entra salen 3 ATP. Entonces me da un total de ¿cuánto? De 30 ATP, ¿no? ¿Sí van viendo dónde va saliendo todo eso que les voy diciendo? Chicos, chicas. sí, ¿Sí? Ok. FDH2, pues nada más sale en ¿dónde? En el ciclo de Krebs, ¿no? ¿Cuántos salen? 2. ¿Y cuántos ATP te genera cada FDH2? 2 ATP, ¿no? Da un total de 4 ATP. Entonces, si yo sumo todos los ATPs que me genera la respiración aerobia, serían aquí 34 y 4, ¿serían qué? 38, ¿no? Moléculas de ATP. ¿Qué respiración te da más ATP? ¿La aerobia o la anaerobia? la aerobia. La aerobia, ¿no? La anaerobia, ¿cuántos salían? Había dicho que eran 4, Ajá, pero neto. 2. 2. Dos netos, ¿no? Acuérdense, son estos dos de la glucólisis. Dos ATPs netos en la anaerobia, ¿no? Y en la aerobia tengo 38, entonces es mejor hacer respiración que aerobia, ¿no? Generas mucho más ATPs. ¿Sí? Y pues con eso, si no tienen alguna duda, acabamos toda la parte de la respiración aerobia. Bueno, todavía nos falta aquí checar nomás un pequeño detalle, que es qué significa ATP, pero ya se nos acabó el tiempo. Nomás ahí para que les indique cómo es la estructura de un ATP. Y y ya. Y con eso acabaríamos el tema de respiración aerobia y ya nos iríamos al tema de, ¿qué sigue? ADN y ARN, ¿vale? Y su cuestionario creo que ya está cargado. O si no, ahorita lo checo si no está cargado.
de este tema de aquí. Entonces, profe, esta tabla, bueno, no sé, me perdí un poco. ¿Es el balance final de balance energético de Ajá. cada una de las partes de la glucólisis, de la transformación? Es lo que se obtiene al final, ¿no? Sí, por eso se llama balance energético. Ya quitando el hecho de todas las reacciones y todo eso, ¿no? Ah, dice en la cadena de transporte, espérame, Miguel, en la cadena de transporte de electrón, entonces, donde se produce la mayor cantidad de ATP, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, sí, si quieres verlo de esta manera, porque ahí llegan los transportadores de electrones, Miguel. Bueno, creo que escribiste lo mismo, ¿no? ¿O me estás preguntando algo? No, ese es otro Miguel. Ah, otro Miguel. Ah, ok. Bueno, ahí es donde se genera la mayor cantidad de ATP. Y sí, Miguel, aquí es como el balance, ya el resumen de todo lo que sale. A diferencia de aquí, de la parte que fuimos trabajando, o porque fuimos trabajando la demás parte, porque fuimos viendo las reacciones. Y las reacciones también se las preguntan en el examen, en orden, ¿no? Bueno, o por lo menos que ustedes tengan la secuencia de cómo van en orden, ¿no? ¿Sí? Y ya en este balance, pues lo único que pusimos ya son los productos. ¿Sí? Profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? No, profe, por mi parte no. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, si no tiene otra duda, entonces nos vemos el día de mañana, ¿vale? Sí, profe. Vale, Gracias. pues se cuidan. Bye.